¿Alguna vez te has preguntado por qué los elegidos de Dios enfrentan sufrimientos que parecen más grandes que los del resto? En 1 Pedro 4, 12, 13 se nos dice: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que está entre ustedes, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo. Este pasaje revela un misterio profundo. El sufrimiento no es un castigo, sino una parte esencial del propósito divino para aquellos que han sido apartados por Dios. Hoy profundizaremos en las razones espirituales detrás del sufrimiento de los elegidos y cómo estas pruebas moldean nuestra fe y carácter. ¿Qué papel juega el dolor en los planes de Dios? ¿Cómo podemos encontrar gozo en medio de las dificultades? Prepárate para descubrir cómo las pruebas pueden ser una señal del propósito glorioso que Dios tiene para tu vida. ¿Estás listo para entender su plan? Esa pregunta no es nueva, y la Biblia nos muestra que incluso los más grandes siervos de Dios enfrentaron pruebas que parecían insuperables. Pero, ¿y si ese dolor no es un castigo, sino una señal de que has sido apartado para algo más grande? La historia de Job nos ofrece una pista. Job, descrito como un hombre íntegro y recto, experimentó un sufrimiento inimaginable. Perdió su familia, sus bienes y su salud, y todo ello no porque hubiera hecho algo malo, sino precisamente porque Dios lo consideró digno de enfrentar esa prueba. En Job 1:8 Dios dice: ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta declaración nos confronta. ¿Cómo puede ser que un hombre tan recto sea sometido a semejante prueba? La respuesta no radica en la crueldad de Dios, sino en su profundo amor y propósito. Dios sabía que Job podía soportar el sufrimiento y salir fortalecido, mostrando al mundo que la fe genuina no depende de las circunstancias externas. Esto es crucial para entender que el sufrimiento de los elegidos no es un accidente. Es una parte del plan divino para revelar su gloria en ellos. A lo largo de las Escrituras, vemos un patrón repetitivo. Los más cercanos a Dios enfrentan las pruebas más duras. Pensemos en Moisés, llamado a liberar a Israel de la esclavitud. Antes de liderar, tuvo que pasar 40 años en el desierto, un tiempo de soledad y preparación que no solo formó su carácter, sino que lo capacitó para enfrentar desafíos mayores. Este desierto no fue un castigo, sino un escenario diseñado por Dios para moldearlo. De la misma manera, Jesús, el Hijo de Dios, no fue exento del dolor. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Ese momento de angustia no solo mostró su humanidad, sino que también dejó claro que el sufrimiento era parte esencial de su misión. Esto nos lleva a una verdad que puede ser difícil de aceptar. Ser elegido por Dios no significa una vida libre de problemas, significa una vida llena de propósito. El sufrimiento no es un castigo, sino una herramienta. Es como un escultor que cincela una piedra, eliminando lo que sobra para revelar una obra maestra. De manera similar, Dios usa las pruebas para eliminar las impurezas de nuestra fe, para moldear nuestro carácter y para hacernos más como Él. En Romanos 5:3-4, Pablo escribe: Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Este proceso de transformación puede ser doloroso, pero siempre tiene un propósito mayor. Hay algo poderoso en saber que el sufrimiento no es aleatorio, sino parte de un diseño intencional. Pensemos en la vida de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente. Desde el punto de vista humano, su vida parecía una serie de tragedias. Sin embargo, José mantuvo su fe, y al final pudo decirles a sus hermanos: Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy vemos,
salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Esa declaración encapsula una verdad eterna. Lo que el mundo ve como una desgracia, Dios lo usa para cumplir su propósito. En la vida cotidiana, esta realidad puede sentirse distante. Es fácil leer historias bíblicas y pensar que estos héroes de la fe eran de una talla espiritual inalcanzable. Pero la verdad es que Dios sigue trabajando de la misma manera hoy. Conozco a una mujer que enfrentó un diagnóstico devastador. Durante meses, luchó contra el dolor físico y emocional, preguntándose por qué Dios permitiría algo tan cruel. Pero en medio de su sufrimiento, encontró una oportunidad para compartir su fe con otros pacientes y médicos. Lo que inicialmente parecía una prueba injusta, se convirtió en un testimonio poderoso de esperanza y amor divino. El misterio del sufrimiento también nos conecta con el corazón de Dios. Cuando enfrentamos pruebas, no estamos solos. El Salmo 34:18 nos asegura: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esta cercanía divina no elimina el dolor, pero lo hace soportable. Nos recuerda que Dios no nos abandona en nuestras dificultades, sino que camina con nosotros a través de ellas. A menudo, las pruebas sirven para romper nuestra dependencia de las cosas temporales y redirigirnos hacia lo eterno. En Hebreos 12:6 se nos dice: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina no es una muestra de rechazo, sino de amor. Es la forma en que Dios nos guía hacia una relación más profunda con Él, apartándonos de todo lo que nos aleja de su voluntad. El sufrimiento también tiene un propósito comunitario. Cuando compartimos nuestras luchas y victorias, edificamos a otros. Pensemos en el apóstol Pablo, quien escribió muchas de sus cartas desde la prisión. En lugar de quejarse de su situación, las utilizó como una plataforma para fortalecer a las iglesias y glorificar a Dios. En 2 Corintios 1:4, Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Cada lágrima derramada, cada prueba enfrentada, tiene un propósito que a menudo no entendemos de inmediato. Pero cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo Dios estaba obrando en cada detalle, usando incluso nuestras peores experiencias para su gloria y nuestro bien. Es como un tapiz que se teje desde el reverso. Desde nuestro punto de vista, puede parecer un caos, pero desde la perspectiva de Dios, es una obra de arte en progreso. La pregunta no es si sufriremos, sino cómo responderemos al sufrimiento. Al igual que Job, podemos elegir mantener nuestra fe, confiando en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando nosotros no lo entendemos. En medio de las tormentas, podemos aferrarnos a las promesas de Dios, sabiendo que Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. El misterio del sufrimiento de los elegidos no se puede resolver completamente con palabras, pero cuando lo vemos a través del lente de la fe, encontramos esperanza, significado y la certeza de que, aunque el dolor sea grande, el amor de Dios es aún mayor. Su plan para nosotros no es rompernos, sino perfeccionarnos, y en ese proceso nos transforma en reflejos de su gloria. El sufrimiento, aunque doloroso, es una herramienta en las manos de Dios para preparar a sus elegidos para grandes propósitos. Desde los primeros relatos bíblicos, vemos cómo el proceso de formación espiritual está intrínsecamente ligado a las pruebas. No se trata de un sufrimiento sin sentido, sino de un entrenamiento divino que moldea a los llamados, desarrollando en ellos la fortaleza necesaria para cumplir con su destino eterno. Esta idea puede parecer difícil de aceptar cuando enfrentamos la adversidad, pero las Escrituras dejan claro que el sufrimiento no es el final, sino un medio para un fin glorioso. Pensemos en Moisés, quien pasó 40 años en el desierto
antes de recibir la misión de liberar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo de aparente aislamiento, Dios lo preparó no solo como líder, sino como un hombre humilde y obediente. Lo mismo ocurre con José, cuya historia nos muestra cómo los años de esclavitud y prisión no fueron castigos, sino pasos hacia su destino como gobernante de Egipto. En cada etapa, Dios estaba refinándolo, asegurándose de que su carácter estuviera listo para la responsabilidad que se le confiaría. Este proceso de preparación no es exclusivo de figuras históricas o de líderes espirituales prominentes. Es una realidad para todos aquellos que han sido llamados por Dios. En Hebreos 12:11 leemos: «Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo en el presente, sino de tristeza, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella». La disciplina y el sufrimiento, aunque difíciles de soportar, son esenciales para nuestro crecimiento espiritual y para cumplir con el propósito divino en nuestras vidas. Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada prueba tiene un propósito específico, y este propósito siempre está vinculado a la preparación para una misión mayor. Tomemos como ejemplo la vida del apóstol Pablo. Antes de ser llamado como el gran apóstol de los gentiles, Pablo enfrentó una confrontación radical con Cristo en el camino a Damasco. Este encuentro transformador lo llevó a años de preparación en el anonimato antes de que comenzara su ministerio público. Durante este tiempo, Pablo no solo aprendió sobre las Escrituras, sino que también desarrolló una dependencia total de Dios. Más tarde, en sus cartas, escribe: «Por eso me regocijo en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». 2 Corintios 12:10. Este tipo de preparación puede parecer innecesaria desde nuestra perspectiva limitada. Sin embargo, Dios ve el panorama completo. Sabe que, para llevar a cabo su plan, necesitamos ser moldeados, fortalecidos y purificados. Este proceso no se limita a lo físico o emocional, sino que abarca cada aspecto de nuestro ser. Al igual que un alfarero trabaja pacientemente en su arcilla, eliminando imperfecciones y dando forma a su creación, Dios trabaja en nosotros, utilizando el fuego de las pruebas para revelar su propósito eterno. El sufrimiento también revela la profundidad de nuestra fe y dependencia de Dios. Es fácil confiar en Él cuando todo marcha bien, pero es en medio de la adversidad donde se prueba la autenticidad de nuestra fe. En 1 Pedro 1:7 se nos dice: «Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo». Este versículo no solo describe la naturaleza de las pruebas, sino también su resultado. Una fe purificada que glorifica a Dios y nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. El ejemplo de Jesús nos da una perspectiva aún más profunda. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto para ser tentado. Este tiempo de prueba no fue casualidad, fue una etapa crucial de su preparación. En esos 40 días, Jesús mostró su total dependencia del Padre y su disposición a someterse a su voluntad. Esto no solo lo fortaleció para resistir las tentaciones del enemigo, sino que también lo equipó para cumplir con su misión de salvación. De manera similar, los elegidos de Dios enfrentan pruebas que los preparan para enfrentar las batallas espirituales que vendrán. Estas pruebas no siempre son visibles para los demás, pero son cruciales en el desarrollo de un carácter firme y una fe inquebrantable. En Efesios 6, 10, 11, Pablo exhorta: «Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo». Este fortalecimiento no sucede automáticamente. Es el resultado de un proceso en el que Dios nos equipa a través del sufrimiento.
El sufrimiento también nos ayuda a comprender nuestra fragilidad y a depender más plenamente de Dios. En el Salmo 46:1 se nos asegura: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Esta promesa no elimina la realidad del sufrimiento, pero nos asegura que nunca estamos solos en nuestras pruebas. Cada dificultad nos acerca más a Dios, recordándonos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Las pruebas también tienen un impacto eterno que a menudo no podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. En Romanos 8:28 se nos dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no minimiza el dolor, pero nos asegura que Dios está trabajando en cada circunstancia para cumplir su plan perfecto. Dios no solo permite las pruebas, las utiliza para prepararnos, fortalecer nuestra fe y moldearnos para reflejar su gloria. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado siempre es para nuestro bien y su gloria. Al entender esto, podemos enfrentar el sufrimiento con una perspectiva diferente, confiando en que cada prueba es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y en nuestra misión como sus elegidos. El sufrimiento no es el final de la historia, es un capítulo en el plan redentor de Dios. Cada lágrima, cada lucha y cada prueba son parte de un proceso divino que nos lleva más cerca de su propósito eterno. Al igual que los héroes de la fe que nos precedieron, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, utilizando cada experiencia para preparar nuestro corazón, fortalecer nuestra fe y cumplir su plan perfecto. El sufrimiento de los elegidos no solo tiene un propósito preparatorio, sino que también cumple una función espiritual profunda al unirnos a los padecimientos de Cristo. Esta conexión no es simplemente simbólica, es una realidad espiritual que transforma la manera en que enfrentamos las pruebas. Cuando sufrimos, no lo hacemos de manera aislada, sino como parte de un diseño divino que nos acerca a la experiencia de Jesús en su humanidad y sacrificio. En Isaías 53:3-5, el profeta describe a Cristo como despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Estas palabras no solo revelan el sacrificio de Jesús, sino que nos invitan a reflexionar sobre cómo, al participar en su sufrimiento, podemos compartir también en su gloria. El apóstol Pablo lo expresa claramente en Romanos 8:17. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. La identificación con los padecimientos de Cristo nos ayuda a entender que el sufrimiento no es un evento aislado o carente de sentido, sino una forma de vivir nuestra fe en su máxima expresión. Jesús mismo afirmó que quienes lo sigan enfrentarán pruebas. En Juan 16:33 dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta victoria no elimina el sufrimiento, pero transforma su significado. Al participar en las dificultades de la vida, reflejamos la entrega de Cristo, quien soportó la cruz con la mirada puesta en el propósito eterno de la redención. El sufrimiento de los elegidos también actúa como un recordatorio constante de nuestra dependencia total de Dios. En los momentos de prueba, las distracciones terrenales pierden su atractivo y nuestra atención se centra en aquel que tiene el control. Jesús, en su momento más oscuro, clamó al Padre desde la cruz: Dios mío, Pane, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Estas palabras, cargadas de dolor, reflejan no solo el peso del sacrificio, sino también su total confianza en el plan divino. En el libro de Hebreos, se nos recuerda que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aprendió obediencia a través del sufrimiento. Esta verdad nos desafía a reevaluar nuestra perspectiva sobre las pruebas. En lugar de verlas como un castigo,
podemos reconocerlas como un medio para ser conformados a la imagen de Cristo. Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Esta obediencia no fue una reacción pasiva, sino una elección activa de someterse a la voluntad del Padre, incluso en medio del dolor. La conexión entre el sufrimiento y los padecimientos de Cristo no solo es teológica, sino también profundamente práctica. Cada prueba que enfrentamos nos da la oportunidad de reflejar su carácter en nuestras acciones y reacciones. En Filipenses 2, 5, 8, Pablo nos insta a tener la misma actitud que Cristo, quien, aunque era Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Este llamado no es una carga imposible, sino una invitación a participar en la misión redentora de Dios, llevando esperanza a un mundo que sufre. Los padecimientos de Cristo también nos revelan que el sufrimiento no es eterno. En su resurrección, Jesús demostró que el dolor tiene un límite y que la gloria venidera supera cualquier prueba presente. En 2 Corintios 4:10-17, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación. Esta perspectiva no minimiza nuestras luchas, pero las coloca en el contexto de la eternidad, recordándonos que Dios no solo permite el sufrimiento, sino que lo utiliza para forjar en nosotros algo que tiene un valor eterno. En la vida de los apóstoles, vemos cómo esta conexión con los padecimientos de Cristo les dio la fuerza para soportar las pruebas más extremas. Pedro, quien negó a Jesús en su momento de mayor necesidad, fue restaurado y capacitado para liderar la iglesia primitiva. Más tarde escribió en su carta: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando, como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando se revele su gloria. 1 Pedro 4, 12, 13. Este llamado al gozo en medio del sufrimiento no es una negación de la realidad, sino una afirmación de la victoria de Cristo. Cuando comprendemos que nuestro sufrimiento tiene un propósito divino, enfrentamos las pruebas con una esperanza renovada. Cada lágrima derramada, cada dolor soportado, se convierte en un acto de fe que refleja nuestra confianza en aquel que sufrió por nosotros. En el libro de los Hechos, los apóstoles, después de ser golpeados por predicar el nombre de Jesús, salieron gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir por su nombre. Hechos 5:41. Este gozo no proviene del sufrimiento en sí, sino de saber que están participando en el propósito eterno de Dios. El sufrimiento de los elegidos no solo nos une a los padecimientos de Cristo, sino que también nos prepara para experimentar su gloria. En Apocalipsis 21:4 se nos promete: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta esperanza no es solo para el futuro, sino que también transforma nuestra manera de vivir en el presente, recordándonos que cada prueba es un paso hacia el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Cuando enfrentamos pruebas, no lo hacemos solos. Jesús, quien soportó el máximo sufrimiento, camina con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. Su ejemplo no solo nos inspira, sino que también nos capacita para enfrentar el dolor con fe y valentía. En cada momento de dificultad, podemos recordar que nuestro sufrimiento tiene un propósito eterno y que, al igual que Jesús, estamos siendo preparados para una gloria que supera cualquier aflicción. Este entendimiento nos invita a vivir con una perspectiva celestial, confiando en que, aunque no entendamos completamente el propósito del sufrimiento, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su plan perfecto. Al unirnos a los padecimientos de Cristo, encontramos significado, propósito y la esperanza de una gloria eterna
que no se compara con las dificultades presentes. El propósito detrás de las pruebas que enfrentan los elegidos no siempre es evidente al principio, pero a medida que nos sumergimos en la palabra de Dios, descubrimos que cada momento de sufrimiento está cuidadosamente diseñado dentro de su plan eterno. La idea de que las dificultades puedan estar imbuidas de propósito puede parecer contradictoria para nuestra lógica humana, pero las Escrituras revelan un diseño divino que trasciende nuestras circunstancias. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de Dios se despliega no como una serie de eventos aleatorios, sino como un tapiz entretejido donde cada hilo, incluso los más oscuros, tiene un papel esencial. Dios utiliza las pruebas para transformar nuestras vidas de maneras que no siempre comprendemos de inmediato. En Jeremías 29:11 encontramos estas palabras: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no niega la realidad del sufrimiento, sino que afirma que incluso las circunstancias más difíciles están orientadas hacia un propósito mayor. Cuando enfrentamos el dolor, nuestra visión limitada puede hacer que perdamos de vista este plan, pero Dios no abandona su obra en nosotros. Cada prueba es una herramienta en sus manos, moldeándonos para reflejar su gloria y fortaleciendo nuestra fe. En el libro de Job, vemos cómo Dios permite que las pruebas revelen verdades profundas que, de otro modo, podrían permanecer ocultas. Job no comprendió inmediatamente el propósito detrás de sus sufrimientos, pero su historia nos muestra que las pruebas pueden actuar como un espejo que expone las motivaciones de nuestro corazón y nos dirige a una mayor dependencia de Dios. Job exclamó: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Estas palabras reflejan una transformación que solo fue posible a través del proceso doloroso que vivió. El propósito detrás de las pruebas también se extiende a nuestra comunidad de fe. Dios no solo trabaja en nosotros, sino que también usa nuestras experiencias para impactar a otros. En 2 Corintios 1:4, Pablo explica que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el consuelo que hemos recibido. Este principio trasciende lo individual, mostrando que el sufrimiento tiene un propósito comunitario y redentor. A través de nuestras pruebas, somos equipados para ministrar a los demás, testificando del poder transformador de Dios incluso en medio del dolor. Cuando entendemos que las pruebas están destinadas a un propósito divino, podemos enfrentarlas con una perspectiva diferente. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, podemos reconocerlas como oportunidades para crecer y madurar espiritualmente. En Santiago 1:2-4 se nos exhorta: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Este llamado a la constancia no es una invitación al conformismo, sino una exhortación a perseverar sabiendo que cada dificultad está diseñada para perfeccionarnos. Dios también utiliza las pruebas para alinear nuestras vidas con su voluntad. Muchas veces, el sufrimiento nos obliga a replantear nuestras prioridades y a depender completamente de su dirección. En Proverbios 3:5-6 leemos: «Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas». Este reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios es uno de los frutos más profundos de las pruebas. Nos lleva a soltar nuestra confianza en nuestras propias capacidades y a confiar plenamente en el plan divino, incluso cuando no lo entendemos por completo. A lo largo de la Biblia, vemos cómo las pruebas son un medio para revelar el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando enfrentamos circunstancias que están más allá de nuestro control,
Es en esos momentos que su poder se manifiesta con mayor claridad. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte la respuesta de Dios a su clamor. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras nos recuerdan que no enfrentamos las pruebas solos. La gracia de Dios no solo nos sostiene, sino que también nos capacita para superar los desafíos, mostrando que su fuerza es suficiente para cualquier situación. El sufrimiento también actúa como un recordatorio de nuestra posición como peregrinos en este mundo. En 1 Pedro 2:11 se nos exhorta a vivir como extranjeros y peregrinos, absteniéndonos de los deseos pecaminosos que combaten contra nuestra alma. Las pruebas nos enseñan que nuestras esperanzas no deben estar puestas en las cosas temporales, sino en la gloria eterna que nos espera. Este enfoque celestial nos permite enfrentar las pruebas con una perspectiva que trasciende lo inmediato, reconociendo que estamos siendo preparados para algo mucho más grande que este mundo. El propósito detrás del sufrimiento también se manifiesta en la santificación de nuestras vidas. En Hebreos 12:10-11 se nos dice que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Este proceso no es fácil ni placentero, pero produce el fruto de la justicia en aquellos que se someten a Él. Esta santificación no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos capacita para reflejar su carácter en un mundo que necesita desesperadamente su luz. Cuando enfrentamos pruebas, también estamos siendo entrenados para confiar en las promesas de Dios. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo no promete una vida libre de dificultades, pero nos recuerda que Dios está obrando en cada circunstancia para cumplir su plan perfecto. Esta confianza en sus promesas nos da la fortaleza para perseverar, sabiendo que Él es fiel y que su palabra nunca falla. La naturaleza del sufrimiento puede parecer un misterio, pero a través de la revelación de las Escrituras, podemos ver que cada prueba está impregnada de un propósito divino. Desde el comienzo de la creación hasta la culminación de los tiempos, Dios ha demostrado que su plan es bueno, aunque a menudo incomprensible para nuestra limitada perspectiva humana. En Isaías 55:8-9, Dios declara: Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. El propósito detrás de las pruebas no es siempre evidente, pero cuando confiamos en el carácter de Dios, podemos enfrentar cada dificultad con la certeza de que Él está obrando para nuestro bien y su gloria. Cada lágrima, cada lucha y cada desafío son parte de un proceso redentor que está moldeándonos a la imagen de Cristo y preparándonos para cumplir con el propósito eterno para el cual fuimos creados. Aunque no siempre comprendamos el propósito detrás del sufrimiento, podemos confiar en que Dios está tejiendo nuestras vidas en un diseño perfecto, donde incluso las pruebas más dolorosas tienen un significado eterno. El sufrimiento de los elegidos no es simplemente una experiencia pasajera o una circunstancia fortuita. Es un camino que lleva a la recompensa eterna que Dios ha prometido a quienes perseveran en la fe. A lo largo de las Escrituras, se revela que las pruebas y tribulaciones no solo son herramientas de preparación y santificación, sino también una evidencia del destino glorioso que espera a quienes permanecen firmes en el propósito divino. Esta recompensa no es terrenal ni efímera, sino una gloria eterna que supera cualquier comparación con el dolor presente. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo declara: Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo, lleno de esperanza, no minimiza las dificultades que enfrentamos, pero las pone en perspectiva al recordar que Dios tiene un plan mayor, uno que trasciende este mundo y que culmina en una recompensa que ningún ojo ha visto ni oído ha escuchado.
Las pruebas, aunque dolorosas, son un recordatorio constante de que no somos ciudadanos de este mundo, sino peregrinos en camino hacia un hogar eterno. Jesús mismo aseguró a sus discípulos que enfrentarían dificultades, pero también prometió que la recompensa sería mucho mayor que cualquier sufrimiento temporal. En Mateo 5, 11, 12 dijo: «Bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Alégrense y llénense de júbilo, porque grande es su recompensa en los cielos». Esta promesa de Jesús nos anima a mirar más allá de las pruebas actuales y a enfocarnos en la certeza de la recompensa celestial. El sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, actúa como un puente que nos acerca más a la eternidad. En 2 Corintios 4, 16, 17, Pablo escribe: «Por tanto, no desmayamos, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos renovamos día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación». Estas palabras nos enseñan que cada dolor, cada dificultad y cada prueba están produciendo algo eterno e incomparable. No se trata solo de soportar el sufrimiento, sino de entender que Dios lo está utilizando para construir en nosotros una gloria que jamás se desvanecerá. La Biblia también nos enseña que la recompensa eterna no es solo un lugar, sino una comunión completa con Dios. En Apocalipsis 21, 3, 4, Juan describe la visión de la Nueva Jerusalén, donde Dios habitará con su pueblo y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta promesa no es una esperanza lejana, sino una certeza que fortalece nuestra fe en medio del sufrimiento, recordándonos que cada prueba nos acerca más a ese día en el que todas las cosas serán hechas nuevas. El concepto de la recompensa eterna no solo está presente en el Nuevo Testamento, sino que también se encuentra a lo largo del Antiguo Testamento. En el Salmo 73, el salmista lucha con el aparente éxito de los impíos y el sufrimiento de los justos, pero finalmente reconoce que la verdadera recompensa no está en esta vida. «A quien tengo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre». Salmo 73, 25, 26. Estas palabras nos recuerdan que la mayor recompensa no es algo que podamos ganar o acumular, sino la presencia de Dios mismo, que satisface cada anhelo de nuestro corazón. La recompensa eterna también nos invita a vivir con una perspectiva celestial. En Colosenses 3, 2 a 4, Pablo nos exhorta: «Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria». Este enfoque en lo eterno nos ayuda a enfrentar las pruebas con valentía, sabiendo que nuestra esperanza no está arraigada en lo temporal, sino en la promesa de una gloria que no tiene fin. A través de las pruebas, también somos formados para compartir en la gloria de Cristo. En 1 Pedro 5:10 se nos asegura: «El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables». Este versículo nos recuerda que el sufrimiento no es el destino final, sino el camino hacia una recompensa eterna que incluye ser perfeccionados y fortalecidos por Dios mismo. La gloria que nos espera no es solo individual, sino también comunitaria. En Hebreos 12, 1, 2, se nos invita a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este llamado no solo nos dirige hacia Cristo, sino que también nos recuerda que somos parte de una gran nube de testigos que ya han completado su carrera
y ahora están gozando de la gloria eterna. El sufrimiento que enfrentamos en esta vida no es insignificante, pero palidece en comparación con la recompensa que Dios ha preparado para quienes permanecen fieles. En 1 Corintios 2:9, Pablo cita: «Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que lo aman». Esta promesa nos llena de esperanza y nos impulsa a perseverar, sabiendo que nuestro sufrimiento no es en vano, sino que está produciendo algo eterno y glorioso. Cada prueba, cada lágrima y cada momento de dolor están siendo utilizados por Dios para llevarnos más cerca de la recompensa eterna. La gloria que nos espera no es solo un premio, sino la culminación del propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando entendemos esto, podemos enfrentar las pruebas con una perspectiva renovada, confiando en que cada paso, aunque difícil, nos acerca más a la plenitud de su propósito y a la recompensa que Él ha prometido a sus elegidos. Frente al sufrimiento, la reacción natural del ser humano es buscar respuestas, anhelar alivio o incluso cuestionar la justicia de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama no solo a comprender las pruebas, sino también a enfrentarlas con fe y valentía. El sufrimiento no es una señal de abandono, sino una oportunidad para demostrar la profundidad de nuestra confianza en el plan divino y para manifestar su poder en nuestras vidas. Jesús mismo nos dejó un ejemplo claro de cómo enfrentar el sufrimiento. En el jardín de Getsemaní, ante la inminencia de la cruz, oró al Padre diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. En estas palabras se refleja no solo su humanidad, sino también su disposición total a someterse a la voluntad del Padre. Este acto de entrega nos enseña que, aunque el sufrimiento puede ser aterrador, confiar en Dios nos da la fortaleza para atravesarlo. Dios no nos deja solos en medio del dolor. A lo largo de la Biblia encontramos promesas que nos aseguran su presencia constante. En Isaías 41:10, Él declara: «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». Esta promesa no implica la ausencia de pruebas, pero nos asegura que nunca estaremos solos. Cada paso que damos, por oscuro que parezca el camino, está acompañado por su presencia fiel. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para enfrentar el sufrimiento. A través de la oración, nos acercamos al Padre. Encontramos consuelo en su presencia y recibimos fortaleza para seguir adelante. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz, que no depende de nuestras circunstancias, es un regalo divino que nos permite enfrentar incluso las pruebas más difíciles con un corazón tranquilo y confiado. El sufrimiento también nos invita a meditar en las promesas de Dios contenidas en su palabra. En el Salmo 119:105 leemos: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». La Escritura ilumina nuestro camino, recordándonos que las pruebas no son el final de la historia, sino un capítulo en el propósito eterno de Dios. Al alimentarnos de su palabra, encontramos esperanza y dirección, incluso en los momentos de mayor oscuridad. El apoyo de la comunidad de fe es otro recurso invaluable que Dios ha provisto para ayudarnos a enfrentar el sufrimiento. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a preocuparnos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Cuando compartimos nuestras cargas con otros creyentes,
no solo encontramos consuelo, sino que también fortalecemos nuestra fe al ver cómo Dios obra a través de su iglesia. La fe en medio del sufrimiento no significa ignorar el dolor, sino confiar en que Dios está trabajando incluso en las circunstancias más difíciles. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos recuerda que, aunque no entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en el carácter de Dios y en su plan perfecto. El sufrimiento también nos enseña a depender completamente de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte la respuesta de Dios a su clamor: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras nos invitan a reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos y fortalecernos en medio de cualquier prueba. La valentía para enfrentar el sufrimiento no proviene de nuestra propia capacidad, sino de la certeza de que Dios está con nosotros y de que su propósito se cumplirá. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esta exhortación, que también se aplica a nosotros, nos anima a avanzar con confianza, sabiendo que Dios está guiando nuestros pasos. A través del sufrimiento, también aprendemos a fijar nuestra mirada en lo eterno. En 2 Corintios 4:18, Pablo escribe: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esta perspectiva nos ayuda a enfrentar las pruebas con esperanza, recordándonos que nuestra recompensa no está en este mundo, sino en la gloria venidera que Dios ha preparado para nosotros. El sufrimiento no es el final, sino el medio a través del cual Dios revela su gloria en nuestras vidas. Cada prueba, por difícil que sea, es una oportunidad para crecer en fe, para depender más profundamente de Dios y para testificar de su poder y fidelidad. En cada paso del camino, podemos estar seguros de que Él está obrando, moldeándonos a la imagen de Cristo y preparándonos para el propósito eterno para el cual hemos sido llamados. Frente al sufrimiento, la fe y la valentía no son solo respuestas, sino una declaración de confianza en el carácter de Dios. Al enfrentar las pruebas con un corazón entregado a su voluntad, no solo encontramos fortaleza para perseverar, sino que también experimentamos la paz y el gozo que solo Él puede dar, sabiendo que cada lágrima, cada lucha y cada momento de dolor están siendo utilizados para cumplir su propósito perfecto. El sufrimiento que enfrentan los elegidos de Dios no es un accidente ni un error. Es una parte fundamental del camino que conduce a la gloria eterna. Cuando miramos las Escrituras, vemos que las pruebas y las dificultades no solo transforman el carácter, sino que también revelan el corazón de Dios de maneras que no serían posibles en tiempos de comodidad. El sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él, para confiar en su soberanía y para experimentar su poder en nuestras vidas de formas nuevas y transformadoras. Desde el principio, Dios dejó claro que el camino de la fe no estaría exento de pruebas. Cuando llamó a Abraham, no le prometió una vida sin dificultades, sino un destino glorioso que requería obediencia y fe a través de las incertidumbres. Génesis 12 narra: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Este llamado, aunque lleno de promesas, también implicaba dejar atrás todo lo conocido y caminar hacia lo desconocido. De manera similar, las pruebas que enfrentamos nos llaman a soltar nuestra seguridad terrenal y a depender completamente de Dios, confiando en que Él es fiel para cumplir su palabra. El sufrimiento también actúa como un recordatorio constante de nuestra humanidad y nuestra necesidad de Dios.
En el libro de los Salmos, David, un hombre conforme al corazón de Dios, clamó en medio de su angustia, diciendo: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte». Salmo 3:4. Estas palabras reflejan no solo el dolor de la prueba, sino también la certeza de que Dios escucha y responde. En medio del sufrimiento aprendemos a confiar en su fidelidad, sabiendo que Él está siempre presente y dispuesto a sostenernos. A través de las pruebas, Dios nos enseña a depender menos de nosotros mismos y más de su poder. En el desierto, cuando los israelitas enfrentaron la falta de comida y agua, Dios proveyó maná y agua de la roca, demostrando que su provisión es suficiente incluso en las circunstancias más difíciles. En Deuteronomio 8:3, Moisés recuerda al pueblo: «Él te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor». Este principio sigue siendo cierto hoy. Nuestras pruebas nos enseñan a buscar en Dios nuestra verdadera fuente de sustento y fortaleza. El sufrimiento también nos moldea a la imagen de Cristo. En Romanos 8:29, Pablo escribe: «Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo». Este proceso de transformación no es instantáneo ni fácil. Implica un refinamiento constante a través de las pruebas. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestras vidas son moldeadas y perfeccionadas a través del sufrimiento, eliminando todo aquello que no refleja el carácter de Cristo y fortaleciendo nuestra fe en el proceso. Las pruebas también nos recuerdan que este mundo no es nuestro hogar definitivo. En Filipenses 3:20-21, Pablo declara: «En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas». Este enfoque en lo eterno nos da la fortaleza para perseverar, sabiendo que nuestras aflicciones presentes son temporales y que nuestra recompensa final es la vida eterna en la presencia de Dios. El sufrimiento no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene un impacto en los demás. Cuando enfrentamos pruebas con fe y valentía, damos testimonio del poder de Dios en nuestras vidas, inspirando a otros a confiar en Él. En 2 Corintios 1:6, Pablo escribe: «Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados, es para que ustedes reciban el consuelo que los fortalezca para soportar los mismos sufrimientos que nosotros». Este principio muestra que nuestras pruebas no son solo personales, sino que tienen un propósito más amplio en el plan redentor de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que las pruebas de los elegidos siempre conducen a la victoria y a la gloria de Dios. Pensemos en la cruz, el mayor ejemplo de sufrimiento y redención. Lo que parecía ser una derrota total fue, en realidad, el cumplimiento del plan de salvación. En Hebreos 12:2, se nos insta a fijar nuestra mirada en Jesús, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este acto de amor y sacrificio nos recuerda que, aunque el sufrimiento puede parecer insuperable, siempre está impregnado de propósito y culmina en la victoria eterna. Dios también utiliza las pruebas para desarrollar en nosotros una fe inquebrantable. En Santiago 1:2-4 se nos dice: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que, cuando su fe es puesta a prueba, produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Este proceso de perfección no es instantáneo, pero nos asegura que cada prueba nos está llevando más cerca de la plenitud que Dios ha diseñado para nuestras vidas. El sufrimiento, aunque difícil,
es una expresión del amor de Dios. En Hebreos 12:6 se nos recuerda que el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esta disciplina no es un castigo, sino una muestra de que somos hijos de Dios y que Él está activamente obrando en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Cada prueba que enfrentamos, cada lágrima derramada, tiene un propósito eterno. Dios está obrando en nosotros, preparándonos para el propósito glorioso que Él ha diseñado desde antes de la creación del mundo. Al enfrentar el sufrimiento con fe, valentía y una confianza inquebrantable en su plan, no solo encontramos consuelo y fortaleza, sino que también reflejamos su gloria al mundo, testificando del poder de su amor redentor. Aunque las pruebas pueden ser dolorosas, podemos estar seguros de que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para completarla, llevando a cabo su propósito perfecto en nuestras vidas. El misterio del sufrimiento de los elegidos de Dios no es un tema que se agote fácilmente, porque cada prueba, cada lágrima y cada dificultad vivida en este camino tiene múltiples significados que solo comienzan a revelarse cuando nos acercamos más al corazón de Dios. Si miramos más allá de los propósitos inmediatos, las pruebas también nos confrontan con una verdad que trasciende toda lógica. El sufrimiento nos invita a descubrir un aspecto de Dios que de otra manera permanecería oculto. A través de las pruebas, somos llevados no solo a depender de su fuerza, sino a experimentar la profundidad de su amor de una manera transformadora. El sufrimiento de los elegidos es, en última instancia, una llamada a la comunión. Más que cualquier otra circunstancia, las pruebas nos llevan al lugar donde nuestra fe ya no es solo una creencia intelectual, sino una relación viva y vibrante con Dios. Es en el dolor donde descubrimos que no somos nosotros quienes sostenemos nuestra fe, sino que es Dios quien nos sostiene a nosotros. En esos momentos de desesperación, su amor no solo nos consuela, sino que nos revela su carácter de una manera única. En lugar de simplemente ver a Dios como un juez o un proveedor, lo conocemos como un Padre que sufre con nosotros, que camina a nuestro lado y que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo el sufrimiento tiene un papel único en acercar al ser humano a Dios. Moisés se encontró con Dios en una zarza ardiente en el desierto, un lugar desolado y aparentemente vacío, pero que se convirtió en un santuario donde escuchó su voz. Elías, huyendo de sus enemigos, escuchó a Dios no en el viento ni en el fuego, sino en un susurro suave en medio de su angustia. Estas historias no son casualidades. Nos muestran que Dios elige los momentos de debilidad, los lugares de desolación, para encontrarse con nosotros de una manera que transforma nuestra perspectiva y fortalece nuestra relación con Él. El sufrimiento también tiene una dimensión profética. Nos apunta hacia un reino que aún no ha llegado por completo, pero que ya se vislumbra en la obra de Cristo. Cada prueba que enfrentamos nos recuerda que este mundo no es nuestra meta final. En Apocalipsis 21:5, Dios declara: «Yo hago nuevas todas las cosas». Esta promesa no solo se refiere a un futuro distante, sino a la obra que Dios está haciendo aquí y ahora en cada uno de nosotros. Las pruebas son una anticipación de esa renovación total, una señal de que Dios no solo está restaurando nuestra relación con Él, sino también preparando un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Sin embargo, lo más fascinante del sufrimiento de los elegidos es que nos invita a participar activamente en el plan redentor de Dios. En 2 Corintios 4:10, Pablo escribe: «Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo». Esto significa que nuestras pruebas no son meramente individuales, sino que tienen un impacto en el reino de Dios. Cada acto de fe en medio del dolor, cada decisión de confiar en Él cuando todo parece perdido, se convierte en un testimonio viviente de la obra redentora de Cristo.
Cuando enfrentamos el sufrimiento con esta perspectiva, algo cambia en nosotros. Comenzamos a ver nuestras pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para glorificar a Dios. En lugar de preguntarnos, ¿por qué a mí?, empezamos a preguntarnos, ¿qué quiere Dios hacer a través de esto? Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero es una de las mayores evidencias de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, conformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Además, el sufrimiento nos enseña a valorar las promesas de Dios de una manera más profunda. En tiempos de prosperidad, es fácil olvidar que nuestras fuerzas son limitadas y que dependemos completamente de Él. Pero en medio del dolor, las promesas de Dios se convierten en un ancla firme para nuestras almas. Versículos como Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dejan de ser palabras en una página y se convierten en realidades vivas que nos sostienen. Las pruebas también tienen un impacto eterno. Aunque nuestras dificultades pueden parecer abrumadoras, cuando las enfrentamos con fe, estamos invirtiendo en una gloria que durará para siempre. En 1 Corintios 15:58, Pablo anima a los creyentes diciendo, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Este trabajo incluye nuestra disposición a permanecer fieles incluso en medio del dolor, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. Finalmente, el sufrimiento nos invita a adorar a Dios de una manera más profunda. Cuando elegimos alabar a Dios incluso en nuestras pruebas, estamos haciendo una declaración poderosa, que su bondad no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter. En el Salmo 22:3, David escribe, «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Este versículo nos recuerda que cuando adoramos a Dios en medio de nuestras pruebas, no solo estamos fortaleciendo nuestra fe, sino que también estamos creando un espacio donde su presencia puede manifestarse de manera poderosa. El sufrimiento de los elegidos nunca es en vano. Aunque no siempre entendamos el propósito inmediato, podemos confiar en que Dios está obrando en cada detalle, preparando algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. En última instancia, el sufrimiento nos lleva de regreso al corazón de Dios, nos enseña a depender completamente de Él y nos prepara para la gloria eterna que nos ha prometido. La próxima vez que enfrentes una prueba, recuerda que no estás solo. El Dios que te llamó, el Dios que envió a su Hijo a morir por ti, está contigo en cada paso del camino. Y aunque las lágrimas puedan nublar tu visión en el momento, hay una verdad eterna que no cambia. Estás siendo moldeado para algo mucho más grande, algo que tiene un valor eterno y glorioso. Confía en que Él es fiel, porque su obra en ti no solo está transformando tu vida, sino también tocando vidas y cumpliendo su propósito perfecto en este mundo y en el venidero.